está ella acá con nosotros en esta mañana. ¿Cómo estás, Daniela? Un gusto tenerte por acá. Buen día, bienvenida. Muy buenos días, Mario, para vos y para todos aquellos que nos están acompañando. El gusto realmente es mío, porque sí, la verdad que es muy necesario que nos sentemos a hablar del mundo emocional. Sí. ¿No? Porque si nos ponemos en contexto, ¿no? Sí. Vemos en la sociedad demasiada violencia, abusos, vemos muchos casos de depresión, de suicidios también, ¿no? Y no se habla mucho de estos temas. Y realmente están ocurriendo cosas muy preocupantes. Entonces es necesario que todos podamos tener acceso a lo que es la salud emocional, a cómo gestionamos nuestras emociones, cómo las tenemos que conocer, para que justamente podamos tener lo que todos queremos, ¿no? Poder vivir de manera mejor, el bienestar, y que también nuestra sociedad sea más justa y empática. Creo que eso es lo que todos queremos. Sí, de alguna manera, por ahí todos queremos, pero no nos damos cuenta cómo generarlo, cómo encontrarlo o cómo tenerlo. Y vivimos, digamos, como nos va pasando el día por ahí muchas veces, sin buscar herramientas o buscar salidas. Y bueno, es lindo en ese sentido tener estos conocimientos que usted nos va a brindar ahora de saber qué es lo que es la salud emocional en principio. Y obviamente que es para todo. ¿Qué es eso de la salud emocional? ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando decimos o preguntamos o cuando leemos salud emocional? ¿Qué es? Bien, yo había traído como para que comencemos una propuesta, Sí. y que podamos interactuar ahí con la gente, que era que contestaran a Sí. través de un emoji cómo se sienten. Claro, bueno, a través de los estados y de las publicaciones de WhatsApp y de Facebook, viste que te dicen, decime tu estado de ánimo ahora. Bueno, obviamente que uno que conoce un poquito, que siempre yo le hablo a la gente, Daniela, de que hay un diseño mundial Sí. obviamente esto es como una reclutar o recabar la información para manipularte después, ¿eh? Entonces por eso es que existen los estados de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, todo, porque después eso es como una base de datos que tiene los creadores que dice, se siente mal, pum, le mandamos noticia de que se sienta más mal, ¿viste? Una cosa así. Sí, es lo que nosotros conocemos, ¿no? Dice que se conoce desde la psicología como el reforzamiento intermitente. Ujú. Así funciona la mente, de hecho así funcionan las máquinas de casino. Te voy a correr el micrófono muy un bien. poquito para acá, a ver si nos podemos escuchar Bueno, un poquito decía mejor. ahí que está. bueno, así funcionan también los casinos, por ejemplo, sus Claro, máquinas. claro. Obviamente que si vos buscas, qué sé yo, tortas, te van a empezar a aparecer toda torta. El algoritmo Pero acá inmediatamente. la idea igual es que justamente podamos manifestar cómo nos sentimos. ¿Y por qué esta propuesta? Porque ante la pregunta ¿cómo estás? La Claro. respuesta automática es bien. Sí, Por nosotros... más que muchas veces nosotros no nos sentimos bien, automáticamente respondemos esto justamente para evitar que nos pregunten cómo estamos. Entonces, el poder hablar de lo que es entonces la salud emocional, la educación emocional, es poder realmente preguntarnos cómo estamos. Bien, ¿Sí? esa es la primera pregunta que vamos a hacer. O sea, aquellas personas que están conectadas y que quieren participar en esta mañana de esta charla, lo primero que tienen que hacer entonces es ¿cómo estamos? O sea, hoy ¿cómo estamos? Yo, si tendría que contestar yo, no sé qué carita tendría que poner, pero ¿cuál sería la que... No sé, a ver, ya voy a buscar alguna carita como Bien. ¿Ves? para poner. ¿Ves lo que genera la pregunta? Claro, ¿Bien? exactamente. Uno empieza a preguntar, ¿realmente cómo estoy? A ver, estoy un poco triste, estoy un poco enojado. Claro. Entonces, no tenemos una sola emoción en este momento. No, ¿bien? no. Sino que podemos tener varias emociones. Entonces, la salud emocional es un proceso continuo que nos va a llevar a que podamos reconocer, comprender y aprender a manejar, sobre todo, nuestro mundo emocional. Pero si yo no lo conozco, obviamente primero no voy a poder entonces poder gestionar ese mundo emocional. Por eso es tan importante esta pregunta, ¿no? Tener en cuenta que esto nos va a permitir justamente desarrollar también herramientas, habilidades de comunicación, la empatía, el poder tener resolución de problemas. En lugar de quedarnos en el problema, poder encontrar las herramientas necesarias para poder salir de distintas situaciones problemáticas, ¿no? Claro, por ejemplo, en esas alternativas que estás nombrando, Daniela, por ahí uno lo que conoce es decir, bueno, me siento un poco bajón. ¿Qué es lo que hace? Pone música, ponele. ¿Viste? Pone música. O de repente se va y hace algo.
no sé, aquella persona que le gusta caminar, caminará, aquella persona que le gusta correr, sale y corre, Sí. o se dedica a escribir, a dibujar. Bueno, empieza a canalizar por otros lugares lo que le pasa emocionalmente. Exactamente, y eso sería lo correcto, que busquemos la manera de canalizar las emociones. Ya cuando un poquito más adelante hablemos de las distintas emociones que nosotros Sí, tenemos, las emociones básicas sobre todo, porque hay muchas, pero hay unas que son básicas, bien, que son las que nos acompañan desde todo el proceso evolutivo, por eso son tan claro. importantes. Vamos a ver cómo se van gestionando. Acá decirte y decirle a todos que es muy importante la propuesta de hoy día de que la educación emocional sea para todos. Ujú. Esto me parece que hay que subrayarlo, porque tiene que ver con que no importa la edad que tengamos, desde que nacemos hasta que morimos nosotros somos seres emocionales. Claro, totalmente. Bien, y por otro lado, tampoco importa el contexto económico ni sociocultural. Y esto es muy importante, justamente lo venía hablando recién con un conocido, Sí, y, y hablábamos de la educación emocional, como en algunas provincias ya está como un espacio curricular en la escuela, mientras que acá en San Juan, por ejemplo, todavía está tratándose. Y sí, por ejemplo, los colegios privados tienen acceso a esta materia salud emocional, ¿sí? Y los demás sectores no. Por eso hablamos de salud emocional para todos, para que bien. todos podamos tener acceso a los conocimientos y a las herramientas necesarias para poder llevar el día a día en un contexto en el que estamos viviendo. Si miramos el contexto internacional, ¿qué Claro, vemos? Conflictos, guerras, sobre ¿no? todo. Si vemos el contexto nacional, bueno, la situación económica, ¿no? La violencia de escalada cada vez peor. Sí. Entonces, nos movemos en un contexto bastante hostil, bastante difícil, entonces es necesario que podamos hablar de estos temas en la sociedad. Sumado a lo personal de cada uno del día a día, por su trabajo, por la familia, por la economía, por un montón de cosas Sí. que también influyen a cómo uno se siente. Que creo que por ahí es lo que estábamos hablando desde el principio. Cuando vos te preguntan cómo estás, yo hace un tiempo atrás que me animo a decir, mirá, dependiendo qué. Dependiendo qué, porque si vos me lo preguntas del factor económico, estoy de tal manera. Si me lo preguntás del factor amoroso, estoy de tal otra. Si me lo preguntás personalmente, capaz que mejor. Y así, ¿viste? Bien, Porque es como decir, no nos pasan una sola emoción durante el día tal cual. o en el momento. Bueno, la gente que está conectada, atención, anímense a participar y la pregunta de Daniel es, con un emoji, con una carita, ¿cómo están? Cómo se sienten? ¿Alegres, tristes, angustiados, preocupados, felices, qué sé yo, pensantes? Bueno, hay varias maneras ¿cómo se llama? Hola, ¿cómo estás, Mica? ¿Todo bien? Buen día, gracias. Estamos hablando de salud emocional con la coach Daniela Miranda. Esos miedos que decís que tenemos de que nacemos, los básicos, estamos hablando de, justamente, perdón, Sí, sí, sí. de esa emoción. Interesante. Miedo, incertidumbre, inseguridades, angustia, todos esos miedos. Bueno, ¿qué hacemos con respecto a eso que es parte de la salud emocional? Bien, bueno, acá tenemos que empezar a redefinir las emociones. Nosotros creemos que las emociones son malas o buenas. Ujú. Y las emociones no son ni malas ni buenas. Las emociones son básicas y necesarias para la vida y todas tienen una dimensión positiva y una dimensión negativa. Bien, El miedo en su dimensión positiva es la emoción que nos ha permitido evolucionar hasta acá. Si no hubiésemos tenido miedo, no Ujú. estaríamos hablando acá, no existiría el ser humano. Para que tengamos idea de la importancia que tiene el miedo en nuestra vida. El miedo, en parámetros normales, te permite entonces protegerte ante un peligro, ante una amenaza, ¿no? De esto estamos hablando justamente acá, esta oyente, ¿cómo se llama? no sé, espérate, saludé a Mica. Bien, A Mica, Mica. bien. Entonces, Triste. bien, lo que ella propone entonces es una mirada del miedo, pero una mirada negativa. Por eso digo resignificar el miedo. Nos permite entonces poder protegernos ante una amenaza, ¿sí? Ante una nueva situación que nosotros no conocemos. El problema es cuando ese miedo se va a la dimensión negativa. ¿Qué quiere decir esto? El miedo te va a llevar siempre al futuro. Entonces vos siempre vas a estar pensando en tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, porque si me llega a pasar esto. Entonces empezamos a sobrecargarnos de pensamientos negativos. Bien. Bien, entonces comenzamos a sentir en el cuerpo, porque nosotros somos seres que tenemos emociones, lenguaje y cuerpo, todo esto articulado con el pensamiento. Entonces empezamos a sentirnos tensos, empezamos a sentir
dolores musculares, que el dolor de cabeza, malestar estomacal. La verdad que hay una amplia gama de síntomas y de signos que provoca esta emoción cuando es una emoción que está de manera muy fuerte y muy presente en la vida. Bien. ¿No? Entonces, posiblemente esto, si se prolonga en el tiempo, nos va a llevar a desarrollar un trastorno de ansiedad. Un trastorno de ansiedad. Vamos a parar ahí primero y principal para contarle a la gente que estamos charlando con Daniela Miranda, coach ontológico profesional, y que si ustedes quieren tener una charla en privado con ella o alguna sesión con ella, ¿dónde se pueden comunicar, Daniela? Se pueden comunicar al 264-499-4257. Bueno, repítalo y después lo vamos a repetir Bien. nuevamente. 264-499-4257. Ahí me pueden encontrar. Cuando tenga la gente, y ojalá que así sea, y que se anime, porque muchas veces nosotros no nos animamos a pedir esa ayuda. No nos animamos creemos que somos autosuficientes y muchas veces no lo somos y necesitamos de estas herramientas para poder decir, yo no sabía que con esto puedo sanar aquello, superar esto, curar lo otro. Entonces, para eso están los profesionales que han estudiado y se dedican hoy por hoy a hablar de estos temas para ayudarnos, ¿no? En una sociedad, como decíamos recién, en un contexto social donde hay una turbulencia enorme y pasamos por distintas preocupaciones y emociones durante el día, acá tenemos la oportunidad de empezar a corregirlo. Y en esto que estábamos hablando de los miedos, que si te quedas en el miedo, obviamente te pueden pasar esas cosas que se te van a acercar más las cosas que decías, y al miedo no se lo supera, dice, sino que se lo enfrenta. Sí, tal cual. Fíjate vos que el miedo es una emoción que nos va a provocar 3 reacciones. El miedo es estar en alerta. ¿Ven cuando todos tenemos un auto con la alarma? Y de repente, bueno, ¿para qué sirve la alarma? Y para protegernos de los robos, ¿no? Para que no le hagan daño. Pero ¿qué pasa con esos autos cuando la alarma se activa por cualquier cosa, ¿no? Por una brisa, porque pasó alguien cerca. Claro. Bueno, eso sería la ansiedad. Es cuando nuestra mente está tan, pero tan en alarma, en alerta, ¿no? Que cualquier cosa ya me dispara al trastorno de ansiedad o me dispara mucho miedo. Entonces voy a reaccionar de 3 maneras. El cuerpo se va a preparar para la huida. Lógicamente me tengo que alejar del peligro. Claro, es natural. Bien, naturalmente es así. Y si no, también nos podemos quedar paralizados, ¿no? Mucha gente dice, no, a mí si me asaltan, yo voy a actuar de esta manera, yo no voy a permitir que se lleven mis cosas, y de repente se encuentran en la situación y te quedaste paralizado, no pudiste hacer nada. Porque esa sería la otra reacción del miedo. Y la reacción más sana del miedo es enfrentarlo. Pero enfrentarlo supone mucha voluntad y valentía, no es fácil enfrentarlo. No, por supuesto. Por eso vemos el trastorno de ansiedad, porque hay gente que no pudo enfrentarse a los miedos. Miedo a perder un trabajo, miedo a perder una relación, un vínculo, ¿sí? Miedo a perder un proyecto de vida. Claro, porque detrás de ese miedo está lo desconocido. Claro. Porque ahora estamos hablando del miedo a perder, pero también podemos hablar del miedo a emprender. Porque muchas veces dice, yo me gusta mucho la panadería o la repostería, y haces facturas en tu casa, pero no te animarías a generar un emprendimiento de pastelería o repostería porque tenés miedo. ¿Sí? Y no lo intentamos. Claro, entonces ahí vemos el miedo que nos paraliza. Claro. ¿Bien? Ahí como vemos nos paraliza, lógicamente, porque quiero que veas una cosa, el miedo entonces, como dijimos, nos va a llevar siempre al futuro. Entonces estamos pensando y a veces nos autosaboteamos nosotros mismos, ¿sí? Sí, tal cual. Nosotros mismos nos autoboicoteamos y nos ponemos un montón de trabas y comenzamos a ver todas las variables negativas, pero no las variables positivas. Entonces ahí debe haber un cambio de pensamiento. Poder pensar, así como estoy pensando en, bueno, ¿no es cierto? En tu ejemplo, sí. No, las cosas van subiendo de precio, ahora van a costar algo y la semana que viene van a costar más, no voy a tener mucha clientela, no se está moviendo, la gente no está comprando. ¿Por qué no pensar en lo positivo? ¿Por qué no generar el cambio de pensamiento a un pensamiento más optimista? Bien. ¿No? Bien. Y eso te va a permitir también generar más motivación y más creatividad. Entonces yo ya comienzo a ver a esa situación de otra manera. Bien. Entonces digo, bueno, si no me va bien haciendo tortas, bueno, puedo cambiar a hacer tartas, a lo mejor que son más baratas, claro, y va a salir más. Entonces ahí ya encontraste una manera de trabajarlo. Y ahí hablamos entonces de un miedo que está siendo enfrentado. Enfrentado, totalmente. Bien, entonces esto ocurre con la emoción del miedo.
En el caso de las personas que ya están ya con el miedo ya de una manera mucho más exacerbada, es decir, un trastorno de ansiedad, Sí. es recomendable, por supuesto, ir a los profesionales, a la psiquiatría, a los profesionales a los licenciados en psicología. Claro, claro. Y trabajar mucho el autoestima de la persona, trabajar mucho también la parte física desde el ejercicio, ¿sí? Es muy importante. El ejercicio es el regulador de todas las emociones. Claro. Una de las recomendaciones también que siempre trato de dar es que nos alejemos de la pantalla, lo que más se pueda, y de los consumos, porque, por ejemplo, en la noche nos ponemos a ver videos X, ¿no? De lo que estamos hablando. Por ahí te gusta una serie que es media triste, el algoritmo te va a traer más tristeza, y vos te vas a sentir igual. Entonces tenés una estabilidad emocional igual. Yo te diría que siempre, en esto también lo he dicho repetidas veces, Daniela, Sí. de que el uso de Internet, el uso del Internet te puede entorpecer o te puede nutrir. El mal uso y el buen uso. Tal Entonces, cual. ¿te gusta mirar videos? Bueno, genial. Mirate videos, qué sé yo, que te produzcan algo, que te contribuyan a algo, ¿no es cierto? Y decir, bueno, a ver, me gustaría aprender a tejer, listo, mirá tejido. ¿Viste? No mires malas noticias, ponele. O querés revertir ese estado emocional de tristeza, ponete videos de humor. ¿Viste? Que te va a Exacto. traer más humor. Y te vas en vez de pensar en la angustia de cómo voy a pagar la boleta de luz mañana, te dormís riéndote. Te dormís riéndote. Tal cual, tal cual. ¿Viste? Y cambian las Justamente, emociones, cambian las totalmente. vibraciones. Sí, pero ¿cuándo podés hacer eso? Cuando sos consciente. Si yo antes no soy consciente, justamente lo que decíamos al principio, si no me hago esa pregunta, realmente cómo me siento, no soy consciente de lo que me pasa. Y por lo tanto, automáticamente la mente se va a centrar en lo negativo. Yo justamente a un cliente que estaba pasando por esto, ¿no? Me decía, bueno, pero ¿cómo hago? Si yo no tengo ganas de hacer esto, no tengo ganas de hacer... Hace todo lo contrario. Claro, claro, es que hay que esforzarse. Hace todo lo contrario. Es ¿No que tenés ganas de levantarte? Levántate. hay que esforzarse. No querés, no sé, no querés arreglarte el pelo, vas y te arreglas el pelo. Claro. Entonces, se necesita mucha voluntad, como decíamos recién, y valentía para enfrentar a los miedos y poder salir adelante. Yo acá no me quiero poner como autorreferente de nada, pero sí voy a hablar de mi experiencia, de lo que estás hablando, porque a mí sí me gusta mucho el deporte desde mucho tiempo, desde chico, y yo siempre le cuento a mis amigos, a la gente conocida, a la gente que invito y que trato de motivar para que haga algo, de que prácticamente en estos últimos tiempos no tengo ganas, pero me autoobligo y voy. Justamente lo que vos estás diciendo. Yo no tengo ganas de ir a entrenar el día lunes con 0 grados bajo cero, Sí. y sin embargo voy igual. O sea, Bien. sin ganas mental, sin ganas física, pero ahí entro a la escuela. Hay Ah, algo muy importante acá en esto que estás diciendo, que es que rescatemos, yo la verdad que para mí es muy importante este concepto, el concepto de lo que es la disciplina. totalmente. ¿Sí? Muchas veces nosotros nos movemos justamente por si tenemos ganas, por si no tenemos ganas, y entonces obviamente si no tengo ganas, la mente me va a mostrar un escenario todo negativo para que no vaya, Sin duda. ¿bien? Pero cuando uno actúa desde la disciplina es tener organización, planificación y tener la determinación de lo voy a hacer. No voy a Así hacer. tenga miedo, así tenga dudas, así esté enojado, así me sienta triste, lo voy a hacer, porque sé que eso es positivo y contribuye a mi vida. Totalmente. Bien, entonces es importantísimo que rescatemos el concepto de la disciplina para todo en la vida. Para todo. Para todo. Ya te voy a sumar algo, Daniela, mientras leo un mensaje acá. Dice, es que la conciencia colectiva de la sociedad ya es negativa. Todo el mundo piensa mal del gobierno, la sociedad, la economía y etcétera. Eso también obviamente Tal cual, sí. influye un montón. Es lo que decíamos al principio, ¿no? En el Claro. contexto en el que estamos y esto que vos sumabas, que le llamamos reforzamiento intermitente, obviamente las noticias van a ser negativas. Pongamos un noticiero. ¿Cuánto tenemos en porcentaje de noticias positivas? 80. De noticias Tranquilamente, por positivas, tirarte 10. un... Claro. Más pero, no. ¿Pero por qué? Porque es más remunerada la noticia negativa. Claro. Porque es más Claro. importante mantener a una sociedad que no piense mucho tampoco, ni siquiera emocionalmente. No, pero a mí la gente que está mirando y que me está escuchando y la gente que me conoce sabe perfectamente lo que yo vengo repitiendo permanentemente hace mucho tiempo, de que la élite mundial, porque nosotros estamos hablando de dos personas acá, que somos de San Juan, estamos cerca y listo, pero no, pero hay un diseño global
para que el ser humano esté débil emocionalmente, económicamente y físicamente, porque somos más manipulables y porque somos más rentables. Por la industria farmacéutica, por la industria alimenticia y después por el mercado económico. Entonces, Sí. por eso hay que cuidarse mucho de las redes